todos, gracias por estar aquí. Y gracias porque si están aquí, yo creo que todos estamos sintiendo el deseo, el anhelo de entender el perdón, de recibir el perdón, de perdonar. Hay muchas personas a quienes he escuchado decir, es que yo quiero perdonar, pero no puedo. Ojalá, ojalá el Señor nos ayude para que hoy, en medio de todo este proceso, en medio del ayuno, en medio de las oraciones, de las alabanzas, de las reflexiones sobre la palabra, nosotros podamos permitir que esa dureza que hay en nuestro corazón que nos impide perdonar sea rota, sea destrozada y realmente nosotros tengamos un corazón dispuesto. Yo les pido, bueno, oremos antes de comenzar. Padre Santo, y te damos gracias porque tú nos has puesto en el corazón el deseo de confrontarnos con el perdón, confrontarnos con la esencia de tu obra, Señor, porque tú viniste a perdonarnos, tú viniste a pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Padre. Aquí estamos porque necesitamos recibir tu perdón. Necesitamos permitir que tú nos transformes por medio de esa obra preciosa que tu Hijo amado hizo en la cruz. Hoy te pedimos, Padre, limpia nuestros corazones, limpia nuestros oídos de tanto bullicio, de tanta mentira, de tantas cosas que hemos oído y que hemos creído. Limpia nuestras mentes de toda esa basura que hemos permitido que haga, Señor, que haga casa en nuestros pensamientos. Aquí estamos, Padre, desnudos delante de ti, cada uno de nosotros quizás con muchas cosas que quisiera perdonar, pero que quizás no ha podido, no se ha dispuesto. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos sabiendo que solamente tú puedes hacer la obra perfecta en nuestras vidas. En nuestras fuerzas no podemos, Señor. Por eso estamos aquí. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, yo quiero pedirles que me acompañen a leer. No es fácil elegir una porción para hablar del perdón. No es fácil hablar del perdón, porque a lo largo de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de todo es el perdón, la buena noticia de que va a venir alguien, va a venir uno que va a deshacer las obras del maligno. Y ya vamos a ver qué es lo que ha pasado históricamente con nosotros y esa necesidad de perdón. Acompáñenme a Lucas, esa fue la porción que yo elegí, Lucas capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 36 hasta el final. Entonces, por favor, acompáñenme, Lucas capítulo 7. Nos cuenta Lucas que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa,
no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en mis lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Muy bien, ¿cuál es el centro de este asunto? Aquí hay nuestro enfoque hoy está en el perdón. En el perdón como la mayor muestra del amor de Dios, pero también el perdón como la muestra que nosotros le damos a Dios de que lo amamos. Y vamos a ver por qué quiero enfocar el asunto así. Pero antes le voy a contar un chisme. A mí me habían recomendado mucho una película que se llama Manchester junto al mar. La vi el viernes. Oh, por el amor de Dios, perdí miserablemente 2 horas 17 minutos. Qué película tan horrible, perdónenme a quien le gustó, pero es peor del paciente inglés. Son 2 horas 17 minutos un hombre amargado, buscando peleas, metiéndose en todos los conflictos que puede, respondiéndole mal a todo el mundo. Y entonces la película va del presente al pasado, para que uno más o menos entienda por qué la amargura del tipo. Resulta que ese hombre en algún momento se puso a beber con los amigos y bueno, finalmente cometió un error brutal, porque la mujer le dice, bueno, ya saca a tus amigos de la casa, se me va todo el mundo y tú te puedes ir. Entonces, bueno, ya todos borrachos, drogados y demás, se van y él decide seguir tomando. Entonces, antes de salir, va al cuarto de los niños, sus 3 hijitos lindos, divinos, y como ve que está haciendo mucho frío, decide prender la chimenea y se va a comprar alcohol. Cuando él regresa, la casa estaba totalmente incendiada, lograron sacar a la mujer, pero los 3 niños murieron. A partir de ese momento comienza todo un proceso de deterioro emocional de ese hombre. Se quiere suicidar, quiere hacer de todo, constantemente busca peleas. El tipo es un desastre. Y yo lo que vi en esa película que me aburrió tanto y me pareció tenaz es cómo una persona toma la decisión de regodearse en sus errores, de no salir de ese caos, de esa prisión. Porque un error de esa magnitud, obviamente, debe destrozar a una persona, es lógico, pero resulta que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de superar esa clase de adversidades y más. Si nosotros nos vamos al principio, en la creación, nosotros sabemos que Adán y Eva pecaron. Y el pecado no es otra cosa que la desobediencia. Dios les dio un mandamiento. Adán, usted puede comer de todo lo que quiera, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios le dio a la mujer, pues ya la mujer venía con el mandamiento de alguna manera, o Adán se lo habrá contado. Pero lo cierto es que ellos toman la decisión deliberada de desobedecer. Ellos desobedecen a Dios y esa desobediencia causa una ruptura en la relación del hombre con Dios. Dios le había dicho, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Lo único que ellos tenían que hacer era obedecer. Más nada, obedecer. Pero desobedecieron y el hombre en ese momento murió. Murió
todo su ser. Murió esa relación, esa comunión que él tenía con Dios. Se quebró la confianza, se quebró la relación, la intimidad, la comunión. Y a partir de Adán, pues todos los seres humanos nacen muertos. Y nos va a contar Pablo que por un hombre entró el pecado en el mundo, por uno solito, ya, nadie más. Luego nosotros sabemos que Dios le dio a Moisés la ley, que no son solamente los 10 mandamientos, un montón de leyes, vaya ustedes a contarlos, dicen que son 600 y pico, yo no las he contado, no me consta, pero son un montón de leyes. Y Dios dice en Deuteronomio 28, si tú obedeces todo lo que yo te he dicho hoy, todo, serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito tu alacena, bendito el fruto de tu vientre, bendito, bendito, bendito. 14 versículos de bendiciones. Pero, comienza el versículo 15, si tú desobedeces, si tú no oyes mi voz, si tú no obedeces a todo lo que yo te he dicho, serás maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, y son como 50 versículos de maldiciones. Otra vez vemos la desobediencia, el pecado. Son 600 y pico de leyes, una cosa dificilísima de cumplir. O sea, si no se te escapa por un lado, se te escapa por el otro. Muy complicado, ¿cierto? Pero en medio de todo esto, Dios siempre le dijo al pueblo de Israel que él iba a ser un esposo para ellos. Dios siempre los protegió, los guardó, los guió. Y sin embargo, el pueblo de Israel siempre fue desobediente. Si nosotros revisáramos el libro de el libro de Reyes y los libros de Crónicas, empezamos a leer, vino a reinar fulano de tal. Listo. E hizo lo malo a los ojos de Dios. Vino el otro, hizo lo malo a los ojos de Dios. Vino el otro, hizo lo malo a los ojos de Dios. Y además hacían que el pueblo pecara. Entonces el pecado estaba ahí siempre presente. Pero donde el pecado está siempre presente, también la misericordia de Dios ha estado siempre presente. Porque Dios le dijo siempre a su pueblo, pero si tú te vuelves a mí, si tú te arrepientes y vienes a mí, yo perdonaré todos tus pecados. Todos. Y no solamente es que Él perdona nuestros pecados, que Él le prometió a su pueblo, a las naciones, al mundo entero, perdonar todos los pecados, sino además prometió que nunca más se acordaría de los pecados. O sea que nosotros, hoy, que somos los herederos de esa promesa, hoy nosotros, si nos arrepentimos y nos acercamos a Dios, de verdad, con un corazón arrepentido. No es como cuando uno es adolescente que le pide perdón a los papás porque, bueno, tocó, está bien, perdona, no lo vuelvo a hacer. No, no es ese perdón, es realmente el arrepentimiento de saber fallé. Y yo no quiero volver a fallar. Y sé que soy débil y voy a volver a fallar, pero no quiero. Pues Dios perdona todos nuestros pecados. Y Dios perdona los pecados de todos. Así, finalmente, hace casi 2000 años, Dios, el Altísimo, el Creador, el Hacedor de todo, tomó la forma de hombre, porque el Verbo, que era Dios y estaba con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y la hemos visto. Pues entonces viene Jesús a cumplir esa promesa, a decirnos a todos tus pecados te son perdonados. Y llegamos a este punto del Evangelio de Lucas, donde tenemos un contraste tremendo. Por un lado, un hombre, y no es cualquier hombre, es un fariseo,
Un fariseo es una persona, no vayan a creer que un fariseo es una persona mala. De hecho, ese fariseo no es malo. Este fariseo es un tipo que invita a comer a Jesús después de que lo escucha hablar y decir algunas cosas. Porque ellos siempre estaban como buscando, a ver, ¿será que este es Jesús? ¿Quién será? ¿Será que este es el Mesías? ¿Será que este es el Cristo? Empezaron con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dijo, no, mire, yo no soy el Cristo. Luego empezaron a mirar a Jesús, empezaron a poner los ojos en él, pero es que Jesús era tan sui generis, tan diferente a lo que ellos esperaban, que no podían con tanta información, que no podían con tanta misericordia, no podían con tanto perdón, no se puede perdonar tanto. Pero Dios es así. Entonces los fariseos, que desde hacía muchísimo tiempo, desde aquella época de los reyes, cuando fallaban tanto, y entonces Dios decide castigar a su pueblo y los manda dispersos a todas las naciones, pues cuando se cumple el tiempo de la restauración de Jerusalén, un grupo de hombres va a levantar los muros de Jerusalén y allí descubren el libro de la ley se reencuentran con la ley y se dan cuenta todo lo que han fallado y deciden darse la tarea de hacer que la gente cumpla la ley. Y ellos no lo hacen por malos ni por fregarle la vida a nadie, sino porque realmente, oiga, tenemos que cumplir la ley. Esto lo estamos haciendo mal. Y aunque eso en principio no está mal, pues resulta que lamentablemente eso se volvió una cadena, un peso, unas cadenas horribles para la gente. Y estas personas terminaban sintiéndose pues los mejores, los únicos que podían acercarse a Dios porque ellos sí cumplían la ley. Resulta que Simón era uno de estos fariseos, cumplidor de la ley, un buen hombre, un hombre que hacía lo que había que hacer, que era guardar la ley y además llevar al pueblo, ayudar al pueblo a que cumplieran la ley. Y Simón invita a Jesús a su casa a comer, cosa que era bastante, los judíos en general todavía, los más ortodoxos, no son muy dados a invitar a la gente a su casa. A los judíos no les gusta meter a nadie en su casa, porque para un judío ortodoxo, pues un pecador le va a contaminar la casa. Pero este hombre invitó a Jesús. Y para que nos pongamos más o menos en ambiente, vamos a dibujarnos la película. En esa época, las casas no eran como ahora, que tienen una puerta que abre y cierra y uno tiene una llave y entonces es fácil de abrir. En esa época no, las puertas eran unas cosas inmensas, pesadísimas, que en la mañana se quitaban y en la noche se volvían a poner. De manera que durante el día la casa permanecía abierta a la luz de todo el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, eso es para que nos montemos el video, para que nos metamos todos juntos en la película. Por otro lado están las mesas. No vayan a pensar que es una mesa redonda, una mesa cuadrada, rectangular, como las que tenemos ahora. No, señor. La gente comía más bien como recostada, iban cogiendo la comida, de manera que, pues cuando dicen que esta mujer llegó a los pies de Jesús, no vayan a pensar que se metió debajo de la mesa, porque eso es lo que uno naturalmente se imagina, porque esas son las mesas que conocemos, no fue así. Ellos estaban recostados comiendo en un lugar más bien bajo, de manera que era bastante asequible los pies de Jesús para cualquier persona. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Llega este fariseo, invita a Jesús a su casa y esta mujer se entera que Jesús está cerca, está en un lugar donde ella puede entrar. Tampoco es que ella era bienvenida a la casa de Simón, pero ella se metió y no le importó nada. Y sin decir, como dirían los periodistas, sin mediar palabra, empieza a llorar a los pies de Jesús.
empieza a untarle los pies de Jesús con perfume. Tiene un frasco de alabastro. Para poder sacar el perfume de allí, pues tiene que haber roto ese frasco. No es que tenía una tapita o un spray para poder untar los pies, no, eso es otro punto. Ya tiene que haber roto ese frasco para poder llenar de perfume los pies de Jesús. Y dice Lucas que ella llorando se arrojó a sus pies y empezó a mojar sus pies con las lágrimas. Yo no sé cuánto habrá estado llorando esta mujer, pero no eran 3 lagrimitas, no eran lágrimas de cocodrilo, eso era un montón de lágrimas que le corrían y llegaban a los pies de Jesús. ¿Por qué esta mujer hace eso? ¿Por qué alguien haría eso? Echarse a los pies de Jesús para romper un frasco de perfume y untarle los pies y delante de todo el mundo. Y además, una mujer con fama de pecadora. Y con fama de pecadora no creo que ella haya sido una asesina, no creo que su fama haya sido de contestarle mal a los padres o de ladrona. Esas eran realmente profesiones de hombres, asesinos, violadores o ladrones. Esas solían ser profesiones de hombres. No es como ahora que la igualdad de género ha llegado hasta eso. Pero probablemente esa mujer, cuando dicen que tenía fama de pecadora, es porque era prostituta. Es bastante probable. No lo puedo asegurar, no dice que era prostituta, pero el pecado así como que más fregado, es que prostituta. Llegar allí a la casa de un fariseo, que ella sabe que la van a despreciar, que ella sabe que la van a ver mal, ella sabe que es famosa, o sea, no era cualquier prostituta, no era cualquier mujer, tal vez era una adúltera, no era cualquiera, era una mujer famosa por ser pecadora. Y ella con todo y su pecado y con toda su vergüenza y con todo, se traga su orgullo, se traga su vergüenza, se traga lo que tiene que tragarse y se echa a los pies de Jesús y empieza a llorar y empieza a ungir los pies de Jesús con perfume y lo secaba con su cabello, con lo más preciado que suele tener una mujer, su pelo. Y ella estaba haciendo eso, humillándose a los pies de Jesús, poniendo a sus pies todo lo más valioso que ella tenía, ese perfume, su cabello, llorando, llorando y mojándole los pies con sus lágrimas, besándole los pies a Jesús. Y en medio de esa muestra de humillación, el fariseo, pues, lo que piensa es, ese hombre tan correcto, tan bueno, tan cumplidor de la ley, lo que piensa es, si este tipo supiera quién le está tocando, ¡ay, por favor! Este hombre no es profeta, no es profeta. Porque si fuera profeta, sabría quién es esta mujer y que es pecadora. O sea, no. Prácticamente lo que está pensando este hombre no viene de Dios. Se está dejando tocar por una mujer pecadora. Está permitiendo que esta mujer pecadora lo contamine. Pero lo que Simón no sabe es que Jesús no se contamina. Lo que Jesús toca lo purifica y él lo santifica. Y Simón no dice eso a voz populi, él lo piensa, lo maquina. Así como que, ay, ¿a quién invité? ¿A quién metí en mi casa? Y Jesús, que de tonto no tiene un pelo, le pregunta, Simón, le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y el otro le dice, sí, maestro. Y todo, ay, sí, dime. Y le dice maestro, o sea, con toda muy polite, Simón,
pero en realidad lo que Jesús ha visto en él es su corazón. Y Jesús le plantea a Simón la misma cuestión que nos va a plantear hoy a cada uno de nosotros. Dos hombres le debían dinero a un acreedor. Dos. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. En Reina Valera va a decir denarios. El denario es una moneda que equivale a un día de salario. Miremoslo así. 500 días de salario. Eso es un año y ¿cuántos? ¿3 meses? 15 meses de sueldo. Más de un año de sueldo le debía. Piense usted en su sueldo, que eso es lo que le debe a este acreedor. Y el otro le debe solamente poco menos de 2 meses de sueldo. Miren la diferencia tan abismal. Imagínense deber un año de su sueldo, un año completo, con todo y prima. Listo. Los dos le debían al mismo acreedor. Ninguno de los dos tiene con qué pagarle. Entendamos esto, mis queridos amigos. Nadie puede pagar esta deuda. Ni porque usted deba un denario puede pagarlo. Ni porque usted deba poquito. Ninguno puede pagarlo. Partamos de allí. No importa cuánto le debemos a Dios, porque ese acreedor es Dios. Ese a quien le debemos es Dios. Y cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros nació, carga con el pecado de Adán. Que si Adán no hubiese sido tan... Por culpa de Adán es que estamos en esta pilas. Nosotros venimos con el pecado de Adán, definitivamente, pero nosotros, cada uno carga con su propio pecado. Y la mayoría de las veces nosotros podemos estar siendo como Simón. Nosotros podemos estar pensando, yo no robo, yo no mato, yo no le estoy quitando el marido a nadie, yo no estoy pegándole a nadie, ni estoy buscando problemas, ni he matado a mis hijos por imprudencia. Yo no soy perfecto, pero yo soy una persona que, claro que puedo ir al reino de los cielos. La mayoría de nosotros, la mayoría de la gente, siente esa condición. Yo no he sido perfecto. Tengo mis cositas. No he sido perfecto, pero yo sí puedo ir al cielo. Pues aquí la palabra nos está diciendo claramente, nadie puede pagar esa deuda. Ninguno puede pagar esa deuda. Entonces, cuidadito nosotros nos creemos con la capacidad de pagar esa deuda, porque no la tenemos. Entonces, como ninguno tiene con qué pagar esa deuda, el acreedor le perdona la deuda a los dos. Así como a nosotros nos ha perdonado la deuda, a ese que se ha matado, que se ha robado, que se ha violado, que sí ha sido imprudente y eso le ha costado la vida a alguien, a ese que le pega a su esposa, al otro que le roba a su mamá, al drogadicto, al dictador, al asesino de estudiantes, al policía que dejó parapléjico a un chinito de que estaba comenzando a vivir, a ese, al paramilitar, al guerrillero, al de izquierda, al de derecha, al que se robó la plata de los niños. A todos les pagó, les perdonó la deuda. A todos. Muchas veces eso para nosotros es tropiezo. Eso para nosotros puede llegar a ser piedra de tropiezo en nuestra vida. Saber que Jesús le perdonó los pecados a todos, puede ser la cosa más dura de entender
en nuestra vida de fe. Y nosotros podemos estar de cualquiera de los dos lados. A los Simones, a nosotros los Simones, que creemos que debemos poco, o sea, que descarga una persona como yo pensando que le debe poco a Dios. Claro, porque uno se compara con el peorcito. Pero cuando uno sabe que ha hecho mal, que ha sido orgulloso delante de Dios, que no ha sido soberbio delante de Dios, pilas, nosotros podemos estar debiéndole más de lo que le debe el asesino. Fíjense algo, estamos aquí siendo confrontados. ¿Cuánto le debo a Dios en este momento? ¿Cuánto le debo a Dios? Y si todavía mi corazón me está diciendo, pues no mucho, no mucho, pues yo le voy a decir que eso es lo peor que nosotros podemos hacer, pensar que no le debemos mucho a Dios, porque nosotros, primero, nos cuesta muchísimo reconocer nuestros pecados, porque cuando nosotros no tenemos misericordia, pues resulta que estamos pecando, porque Él nos mandó a ser misericordiosos. Porque cuando nosotros somos indiferentes ante el hermano, ante la necesidad del hermano, estamos pecando, porque Él nos mandó a cuidar de los pobres. Cuando nosotros no oramos por nuestro enemigo, cuando nosotros no amamos a los que nos odian, cuando nosotros no queremos cargar llevar la carga del otro, cuando nosotros decimos, estoy hasta aquí de esta persona, todo el tiempo tiene un problema, que otra vez está llamando para, ay no, ¿hasta cuándo? Nosotros, ¿cuánto nos falta? Eso es desobediencia. Si nosotros nos fuéramos a la ley, todas las leyes. Y olvidémonos un momento de esas que son rituales. Pensemos en algo. La ley de que Dios dejó para ayudar y para guardar y proteger a los pobres, a las viudas, a los extranjeros. Se lo digo, en este momento de la historia del mundo, donde por este lado del charco, aquí en América, la mayoría de los países está hasta aquí de los venezolanos. Y nosotros los cristianos se nos olvida, y a los que les encanta cumplir la ley, se nos olvida que Dios mandó a cuidar al extranjero, al huérfano, a la viuda. Si nosotros no lo estamos haciendo, pues estamos pecando. Si nosotros estamos creyendo que porque nosotros sí lo hacemos, entonces somos buenos delante de Dios por nuestras propias obras, ya pecamos. Porque ya Jesús nos dijo, nos ha dicho y nos ha reiterado, no es por obras, es por fe. Es por fe. Entonces, si yo creo que es por mis obras, pues también estoy pecando. Pues para donde vea, estoy pecando. Para donde vea, yo le estoy debiendo a Dios. Para donde yo vea, estoy acumulando una deuda con Dios. Sin embargo, Él me está diciendo aquí, yo te perdono. Toda esa deuda, toda la deuda ha sido perdonada. Y la pregunta que Jesús le hace a Simón, ¿quién le amará más? ¿Ese que debe poco o que siente que debe poco o el que debe mucho? ¿O el asesino, el ladrón, el corrupto, el paramilitar, el guerrillero, el pirómano, el dictador? ¿Quién le debe más? Ustedes imagínense ahorita con todo lo que está pasando en el mundo, con todas estas matanzas, estas masacres que uno ve por las noticias. La frase favorita puede ser, esa gente no tiene perdón de Dios. Pues sí tiene perdón de Dios. Y tal vez alguien que está viendo en este momento pueda sentir, es que yo hice algo tan malo que no puedo acercarme a Dios. Yo no puedo creer que Dios me perdone. Y estar como el protagonista de esa película que les contaba, Manchester junto al mar. Qué cosa tan tenaz cuando la gente no quiere recibir perdón. Ni siquiera
Ni siquiera es capaz de escuchar. Este hombre, este protagonista de la película, ni siquiera quería escuchar a la ex esposa, la mamá de los niños, cuando ella le dice, perdóname porque te dije cosas horribles en ese momento y no debía hacerlo. Y él, no, 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 por favor, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada, chao, y se fue. Si usted está en esa situación que siente que ha hecho algo demasiado malo en la vida y cree que Dios no puede perdonarlo, yo le voy a dar una noticia, ya lo perdonó. Ya lo perdonó. Él pagó esa deuda. No fue que la deuda quedó desaparecida, no, Jesús la pagó y la pagó por el que debe poco y por el que debe mucho. Ya la pagó. Entonces, si nosotros estamos en esta condición, creyendo, porque Simón le dice, el que debe más, pues va a amar más al acreedor. Entonces pensemos en algo. El perdón está asociado con el amor, íntimamente vinculado. No podemos separar el perdón del amor. No se puede. Porque Dios demostró su amor a nosotros, nos va a decir Jesús, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que por medio de Él, para que por medio de ese sacrificio en la cruz, todos los pecados de nosotros fueran perdonados. Ese es el amor de Dios. Y si yo entiendo cuánto Dios me ha perdonado, y que ya me perdonó, no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer ningún ritual, ni tengo que hacer penitencia. Yo no tengo que hacer nada diferente al recibir ese amor. Y hoy la invitación es que reciba el amor de Dios. Ame más, ámelo más, entienda. Es un pecador, usted es un pecador. Yo soy una pecadora. Todos son pecadores, todos somos. La palabra de Dios dice, no hay ni uno bueno, ni uno. El único bueno fue Jesús. Y Jesús murió por los malos. ¿A qué nos debe llevar eso? ¿A qué nos debería llevar? ¿A qué actitud? A la de Simón, desde arriba, desde su postura de hombre, fariseo, cumplidor de la ley, a mirar hacia abajo a la pecadora, esa mujer pecadora, probablemente prostituta, adúltera, quién sabe qué era, famosa por su pecado. ¿La miramos mal? ¿O nuestra actitud debería ser como la de esta mujer? Estar a los pies de Jesús llorando de gratitud, porque esta mujer, si dice que ella se enteró que Jesús estaba en casa de Simón, es porque ella sabía quién era Jesús. Ella sabía que estaba haciendo Jesús. Ella sabía que sus pecados en Él ya estaban saldados, que su deuda en Él ya estaba paga. Entonces ella va y llora a los pies de Jesús y derrama pues lo más valioso que tiene, que es ese perfume. Y además de eso, ella seca los pies de Jesús con su pelo, besa los pies de Jesús. Esa debería ser nuestra actitud constante delante de Él. Amor, gratitud, humillación. No me lo merezco, no me lo merezco. Tú no tenías por qué morir por mí. Gracias, 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 gracias. Y Jesús le dice a Simón, esta mujer, todo lo que ha hecho, pero un momentito, ¿y tú qué has hecho? Tú no me diste beso cuando entré. Era una costumbre de la época y sigue siendo una costumbre en estas tierras de saludar con beso. Es normal. Aparte de eso, había otra costumbre, lavar los pies de la visita. Tampoco le dieron agua para que se lavara los pies. No hubo beso.
no hubo ningún acto de parte de Simón que hiciera que Jesús se sintiese como lo hizo sentir esta mujer. Nosotros podemos estar en esta postura, pues, one more time, yo no robo, yo no molesto a nadie, yo no le friego la vida a nadie, yo soy buena. Es más, mira, hasta estoy aquí predicando la palabra de Dios, pues más buena para dónde. Nosotros tenemos una capacidad tan extraordinaria para engañarnos, pero para engañarnos creyendo que estamos muy bien o para engañarnos creyendo que estamos muy mal. Pero en todo caso, allí está el engaño, la mentira de creer que o no necesito acercarme a Jesús para tener perdón y entrar al reino, o para creer que no puedo hacerlo. Esta mujer rompió esas ataduras que le impedían acercarse a Dios, porque esa mujer era pecadora y no podía, y ni se le ocurra. Pero ella, cuando supo que Jesús estaba allí, fue a él. Y si hoy hay alguien que está escuchando, que se siente así, pecador, miserable, y además un pecador famoso, y que todo el mundo lo mira y siente pues, que me va a estar acercando yo a Dios, pues sépalo, ahí está Jesús, aquí está Jesús, listo para dejarse encontrar, listo para decirle, como le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Es el amor lo que ahora nos va a mover a nosotros. No va a ser el miedo, no va a ser una reverencia fingida, no va a ser una actitud falsa donde nosotros nos presentemos delante de Dios con nuestras propias obras, creyendo que por eso somos bienvenidos a Él. Va a ser por puro amor. Y el amor se humilla como se humilló Él, porque Él se humilló por nosotros. Él lo hizo. Él soportó todo el castigo que nos merecíamos nosotros y no dijo nada. Y en ningún momento renegó ni dijo no voy a hacerlo. Esa es la verdad de Jesús. Pues ahora nos toca a nosotros, por amor. Y eso para nosotros, si realmente amamos, pues yo les garantizo, el perdón va a ser mucho más fácil ahora hacia las demás personas. Lo primero, yo tengo que recibir el perdón de Dios. Pero para recibir el perdón de Dios, yo necesito entender que necesito su perdón. Si yo estoy pensando, no soy tan malo, pues yo estoy bien, pues yo no voy a acercarme jamás a Jesús a besarle los pies y a derramar mi vida delante de Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo soy buena. Pero si yo entiendo, necesito tu perdón, y tú me perdonaste sin que yo te lo pidiera, pues ahora yo derramo mi vida delante de ti. Cuando yo entiendo lo pecadora que soy, puedo ir a Él para recibir el perdón. Pero también necesito recibir el perdón y necesito perdonarme a mí misma, porque he fallado y sigo fallando. Y lamentablemente seguiré fallando. Pero nos dice la primera carta de Juan, eso hasta el final, casi llegando a Apocalipsis. El apóstol Juan le dice a una iglesia en una carta, oigan, les cuento estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pues no es que vamos a pecar todo lo que nos dé la gana, porque como Él es mi abogado, yo peco. No, va a ser buscar ese abogado, saber que Él nos perdona, saber que Él intercede ante nosotros, pero con un corazón que cada vez
está siendo más y más y más transformado y nosotros no queremos pecar. Cuando nosotros estamos como esta mujer derramando nuestra vida a los pies de Jesús, ya uno no quiere pecar. ¿Vamos a seguir equivocándonos? Sí, pero cada vez menos. Cada vez nos va a parecer más desagradable el pecado. Y luego entonces de reconocer, soy pecadora, necesito el perdón de Jesús. Me recibo el perdón de Jesús. Me perdono a mí misma. Pues ahora me toca la otra parte, perdonar a los demás. Yo no sé cuán difícil puede ser perdonar a otro cuando uno realmente ha entendido el perdón. Muchas veces se nos hace más difícil perdonar a las personas más cercanas, a las personas en las que más confianza hemos depositado. Hay cosas que son muy difíciles de perdonar. Yo por lo menos, como venezolana, a mí me cuesta mucho imaginarme que en el reino de los cielos, en el banquete, en las bodas del Cordero, llegue Chávez. Entonces, creo que todos los venezolanos nos sentiríamos como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los estudiantes asesinados? ¿Qué pasó con los presos políticos? Si nosotros pensamos eso, ya no podemos estar en el reino de los cielos. No podemos. Porque el gozo del Padre es perdonar. El gozo del Padre. Lo que Dios más quiere son hijos. Y lo que Dios más quiere es que la gente se arrepienta, reciba el perdón. Y Él quiere llenar su mesa, su casa de todos los pecadores. Pero si yo llego a sentir, viendo a Chávez llegar al banquete del reino y digo, no puede ser, el colmo, pues yo no puedo estar en el reino de los cielos. Mala suerte, Pedrosa, chao. Se va con Satanás, que a ese sí le encanta el rencor. No puedo, no puedo. Si nosotros entendemos que el perdón de Dios no viene solo, que no fue que nos perdonó y ya. Así como perdona a uno. Ay, ¿sabe qué? Ya, yo lo perdono. Deje, sí, chao. Deje, sí, tranquilo. No me dé nada. Tranquilo. Es más, si necesita algo, me dice. Yo con todo el amor del mundo lo ayudo. Hipócrita. Hipócrita. Eso no es perdón. Así no perdona a Dios. Así el Señor no nos perdonó a nosotros. Él no solamente nos perdonó, y nos sigue perdonando y se olvida de nuestro pecado. Dice la Escritura que Él pisa el pecado bajo sus pies, lo vuelve polvillo y lo bota al fondo del mar y nunca más se acordará de él. Ese pecado no existió. ¿Cómo tengo que perdonar yo? Recordando lo que me hizo esa persona todo el tiempo, rumiando mi basura, mi porquería, regurgitando todo lo que me hizo sentir eso. No, yo tengo que olvidarme de lo que me hicieron. De verdad, ya, chao. ¿Y saben qué? Eso sí es posible. Se los garantizo. Lo he vivido y he conocido personas a quienes les he pedido perdón por algo horroroso que le hice alguna vez en la vida y me han dicho, ¿tú me hiciste eso? No me acuerdo. ¡Wow! ¿Esto es en serio? Sí, es en serio. Así es Dios. Él nos perdona, se olvida de nuestro pecado, nos recibe, nos adopta como hijos, nos da su espíritu, el Espíritu Santo, para que viva en nosotros, para que haga morada en nosotros. Y ese Espíritu Santo, su palabra, Él nos va limpiando, Él nos va lavando, nos cambia el corazón, nos cambia, nos transforma, nos da vida, nos hace nacer de nuevo. Entonces ya nosotros no somos los mismos. Hoy, como estamos en nuestra naturaleza, perdonar como perdona a Dios es imposible.
Pero en la medida en que nosotros nos acercamos a Él y creemos realmente con todo el corazón, con cada fibra de nuestro ser, Él me ha perdonado. Yo tengo entrado hoy al reino de los cielos. Yo hoy me puedo presentar delante de Dios como si nunca hubiera pecado por la obra de Jesús. Pues yo voy a empezar un proceso de transformación, o mejor dicho, Él va a empezar un proceso de transformación en mí. Me va a cambiar este corazón, va a cambiar todos mis pensamientos, va a limpiarme de todas mis inmundicias, de todos mis ídolos. Y poco a poco yo voy a experimentar una transformación en Él que me va a hacer posible perdonar todo, absolutamente todo. ¿Y saben qué? Sin esfuerzo, sin tener que decir, tengo que perdonar, tengo que perdonar, tengo que perdonar. No, no va a ser así. Porque Jesús no es así, ¡ay, tengo que perdonarla, que te hice otra vez! No, Dios es el único que puede hacer esa obra en nosotros. Y eso no significa, pilas, tampoco nos vamos a volver religiosos y decir, o tan piadosos, que, ay, no, no, sí, no, yo no le guardo rencor a nadie. No, somos humanos y estamos sujetos a veces a las pasiones de la carne, vienen y nos arrollan las emociones, y vienen los sentimientos y nos pasan por encima y nos atropellan y nos dejan todos chuecos. Pues seamos honestos con todas esas cosas. Ocurren situaciones que nos duelen, que nos lastiman. Y nosotros podemos ir a decirle a la gente, pues sí, mire, no, estoy furiosa con usted. No, mire, que no quiero ni verlo. Podemos hacerlo y podemos poner eso a los pies del Señor y decirle, mira lo que me está pasando, y llorarle a Él a sus pies y decirle, aquí estoy, ayúdame con esto que me está pesando en el corazón y que siento que no puedo perdonarlo. Ayúdame, cámbiame, cambia mi pensamiento. Si esto es porque muchas veces les cuento que cuando hay cosas, situaciones que uno no puede perdonar, pues muchas veces eso se trata de orgullo. Nuestro orgullo, cuando es lastimado, reacciona como un gato patas para arriba, que quiere arañar a todo el mundo. Pero entonces, esas son situaciones en las que nosotros podemos clamarle a Él y decirle, mira lo que siento, te lo entrego, ayúdame, ayúdame, muéstrame. Y tal vez Él nos ayude a ver qué es lo que realmente está siendo lastimado. Entonces nosotros tenemos la oportunidad hoy de recibir el perdón. Primero, perdón, antes de recibirlo tenemos que reconocer que lo necesitamos. Después de recibirlo, perdonarnos. Y en ese proceso de transformación que el Señor hace en nosotros, pues vamos a poder perdonar. Y el perdón se va a convertir en algo natural en cada uno de nosotros. Así como yo creo que muchos de ustedes compartirán conmigo este sentimiento. Yo no puedo acostarme a dormir sin orar. No puedo. O sea, yo no puedo llegar y simplemente, no puedo, yo necesito orar antes de dormir. Yo necesito orar cuando me despierto. Yo necesito darle gracias a Dios por mi vida. Son cosas que necesito hacer. Yo necesito darle gracias a Dios por mis alimentos. Y hay cosas que no son religiosidad, no son ritos. Es algo que me nace del corazón, desde lo más íntimo de mi ser. Yo quiero decirle gracias. Yo quiero decirle gracias. Asimismo, el perdón se va a volver parte esencial y además natural en nuestras vidas. ¿Quién de ustedes puede pasar el día sin lavarse los dientes? Guácalis, ¿no? ¿Quién de ustedes puede, perdónenme que sea tan ordinaria con lo que voy a decir, pero quién de ustedes puede hacer del 2, puede hacer popó y no limpiarse la colita? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Por favor, escriban en el chat si usted diga, yo sí.
Es más, hice popó y no me limpié la colita hoy. ¿Quién puede? Pues así mismo, como ya nosotros no podemos estar con esa porquería en nuestro cuerpo, así va a ser el perdón para nosotros, en la medida en que nosotros nos acerquemos más a Él, recibamos más su perdón, recibamos más su amor. No vamos a poder estar con esa porquería en nosotros, porque esa falta de perdón se va a volver tan asquerosa, tan desagradable, algo que ya no puedo estar con esto, no puedo seguir con esto. Necesito quitarlo de mí, necesito perdonar. Y vamos a ir a Él, al único que nos puede limpiar, que nos puede quitar toda esa inmundicia. Y el perdón va a ser para nosotros una necesidad, una realidad, un hecho natural en nuestras vidas, porque en la medida que nosotros recibimos el perdón de Dios, sabiendo que es la máxima manifestación de su amor, y con todo lo que viene el perdón, pues nosotros no vamos a poder estar con rencores, ni con rencillas. El perdón va a ser natural. El perdón va a ser para nosotros la mejor expresión de amor que le podamos dar a Dios. Tú me perdonaste, yo también quiero perdonar. Yo también voy a perdonar y no me voy a quedar con nada que me aparte de ese regalo que tú me has dado. Nos quedan poco menos de 5 minutos y yo les invito, oremos. Oremos para que sea el Señor transformándonos y para que sea su Espíritu, su palabra convenciéndonos de cuánto necesitamos el perdón. Padre Celestial, hoy te damos gracias porque tú nos has perdonado. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque tú nos has limpiado de nuestro pecado, porque tú derramaste, Señor Jesús, tú derramaste tu preciosa sangre por cada uno de nosotros. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, porque tú no te acuerdas de nuestro pecado. Porque tú no nos estás echando en cara nuestros errores jamás. Pero además de eso, tú nos recoges y nos adoptas como tus hijos y nos das nuevas costumbres y nos das, Señor, alivio a nuestro corazón y limpias nuestra mente de todas las inmundicias, limpias el corazón de todos los ídolos que hemos levantado. Quítanos también el orgullo, Señor, quítanos la soberbia, quítanos esa arrogancia que tenemos que nos impide o nos dificulta perdonar a los demás. Señor, ayúdanos en esta hora para que todo aquello que nos está impidiendo o dificultando perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a los demás, todo eso sea derribado, todo eso sea limpiado y que nosotros podamos venir a ti con un corazón humilde, así a derramar a tus pies todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo nuestro ser, para que tú, Señor, hagas ese proceso de transformación precioso que quieres. Necesitamos de ti, Señor, quita todo lo que haya en nosotros que nos esté impidiendo reconocernos pecadores. Que seamos como esa mujer que derramó todo lo que tenía delante de ti. Señor, quítanos esa mentalidad, esa conciencia de fariseo, así como Simón que estaba juzgando a la que él pensaba que era pecadora, cuando en realidad el gran pecador de la historia, de esa historia fue él. Señor, que nosotros no menospreciemos tu presencia en nuestra vida, tu perdón, tu amor, y que eso se convierta en nosotros una necesidad, un deseo natural de quitar cualquier inmundicia y cualquier rencor de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.